Bendición a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento un resumen de la clase de Hechos de los Apóstoles. Se correspondía a la fecha del 19 de abril, martes 19 de abril, que por diferentes motivos no se pudo presentar las diapositivas. Sin embargo, aquí les envío este breve resumen para que se vayan nivelando. Y ya la próxima clase, la próxima semana, ya se les envío a través de WeTransfer. Entonces, básicamente... la temática correspondiente es la vida de estos primeros creyentes, Hechos capítulo 2, 42 al 47, la fundación de su vida cristiana. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dependieron de los apóstoles para comunicarles quién era Jesús y lo que había hecho. Ellos acababan de confiar en Jesús, ahora querían saber más de Jesús. Y es lo que básicamente nos identifica a nosotros, que estemos en esa plena sintonía, estemos identificados con la doctrina apostólica plasmada en las Sagradas Escrituras. No con la doctrina del patrón Jaime Barrio, no con la doctrina de X o Y congregación, sino con la doctrina bíblica de los apóstoles, que es la que tenemos que seguir básicamente nosotros. Perseveraban, usa un verbo griego que comunica una fidelidad firme y dedicada a un cierto curso de acción. No habría desviación de la doctrina de los apóstoles porque era la verdad de Dios, plasmada obviamente en la verdad bíblica, y de esa manera está ahí obviamente reflejada en las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, Él nos permite guardarnos bajo la doctrina de los apóstoles, el registro del Nuevo Testamento. Cada iglesia debe buscar no ser original en el sentido de que no tenemos nuestra propia doctrina, sino la doctrina de los apóstoles. Como les dije al principio, no la doctrina del Pastor Jaime o aquella congregación, sino la doctrina apostólica. También hice como especie de una ilustración el árbol de la vida, allá en el reino de los cielos. Dice que básicamente está el árbol de la vida, tiene 12 frutos. Estos 12 frutos básicamente es el fundamento de los dos apóstoles, la doctrina apostólica. Sus hojas para la señal de las naciones, por su llaga somos curados. Quiere decir que el árbol de la vida tipifica, tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vemos ahí plasmado en esa área. Y también les había enseñado de que la Biblia empieza con un árbol y termina con un árbol. Fíjese que Génesis empieza con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el bien y el mal. Después más adelante Moisés arranca un árbol de raíz y los echa a las aguas amargas de Mara. Y las aguas de amarga de Mara ya se convierten en aguas dulces para poder beber. Quiere decir de que muere un árbol para dar vida a muchas personas y apenas el pueblo tomó esas aguas, cobraron fuerzas y siguieron su camino. Si no hubiesen tomado esas aguas dulces, hubiesen muerto en el desierto. Entonces fíjese que muere un árbol para dar vida como tal a muchas personas. Tipología de Cristo, Jesús muere para dar vida a muchas personas. También vemos allá en los evangelios, dice que Jesucristo es el árbol. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y termina el Apocalipsis diciendo, y vi el árbol de la vida, que tiene 12 frutos, fundamento de los apóstoles y sus hojas para ascender a las naciones. Por su llaga somos curados. Quiere decir que la Biblia comienza con un árbol y termina con un árbol. Entonces, obviamente lo hemos ahí plasmado de una forma ilustrativa, haciendo colación de la doctrina apostólica. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, con el influjo de más de 3.000 creyentes, la mayoría de los cuales se quedaron en Jerusalén y no tenían trabajo. La familia de cristianos tuvo que compartir si querían sobrevivir. Entonces, todas estas personas que estaban en Jerusalén, que venían del Ponto, Asia, Capadocia, se quedaron allí y de esa manera los cristianos le dieron la mano, lo ayudaron en ese momento. Entonces, tenían las cosas en común. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la receta de Dios para el crecimiento de la iglesia. Si tenemos cuidado de seguir el ejemplo de Hechos 2, 42, 47, Dios se encargará de hacer crecer la iglesia. Dios hace crecer la iglesia, no por nuestra fuerza, mi hermano. Dios es el que lleva las almas. Solamente que tenemos que hacer predicar la palabra de Dios, estar en comunión los unos con los otros, en comunión, unidad, y el resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios, mis amados hermanos. La curación del paralítico en la puerta llamada La Hermosa, Hechos 3, 1 al 3. La petición del mendigo paralizado, la hora novena, esta hora del día aún en ese entonces tenía un significado especial para ellos, porque era la hora cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Entonces fue la hora en que Jesucristo muere en la cruz, en la hora novena, que es la hora del sacrificio. Pedro y Juan no iban al templo a la hora del sacrificio, sino a la hora de la oración que siguió el sacrificio de la tarde. Ellos sabían que el sistema de sacrificios
había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús ofreció en la cruz. Entonces ellos no iban a ofrecer sacrificios, solamente iban a la oración, nada más, y aprovechaban para predicar el evangelio en los alrededores del templo. Aquí vemos una intención misionaria en lo que hicieron Pedro y Juan, la gran oportunidad de difundir el evangelio. Jesús y Pablo predicaban en el templo y en las sinagogas por sus títulos como rabí y rabino. Estamos viendo aquí de que básicamente Pablo, como fariseo, tenía el título de rabino, se le permitía predicar en las sinagogas. Jesucristo era un título más elevado, rabí. Hay una diferencia entre rabino y rabí. Entonces, rabí significa maestro de maestro, y rabino es el que está encargado, obviamente, de presidir una sinagoga. Entonces, Jesucristo se diferencia de Pablo de que Jesús era maestro de maestro, o sea, rabí es maestro de maestro y rabino es maestro como tal. Entonces, vemos ahí como tal la diferencia entre Jesucristo y Pablo. Pero fíjese que Jesús y Pablo predicaban en la sinagoga porque tenían el título de rabinos, mientras que Juan y Pedro predicaban en el templo porque ellos no eran rabinos. Entonces, es ahí como tal la diferencia. La puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, el historiador judío Josefo describió esta puerta que estaba en el monte del templo, hecha de un fino latón corinto, 22 metros de altura, con enormes puertas dobles, tan hermosa que se dio grandemente a aquellas que estaban cubiertas con solo plata y oro. Era traído un hombre cojo de nacimiento, le rogaba que le diesen limosna. El hombre cojo simplemente quería ser apoyado en la condición en la que estaba. Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna. Este hombre tenía más de 40 años, Hechos 4:22, y había sido cojo desde su nacimiento. Él era conocido en esta puerta del templo, Hechos 3:10. Por lo tanto, Jesús debía haber pasado, debía haberlo visto muchas veces sin sanarlo. Podemos decir que Jesús no lo sanó porque la obra de Dios es tan importante como su voluntad. Y fue para la gloria mayor de Dios que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de sus apóstoles. Ok, entonces, mis amados hermanos, este es un breve resumen, digamos, de la clase que correspondía el 19 de abril, pasado martes 19 de abril, que por diferentes motivos no se pudo realizar. Con las diapositivas, las exposiciones se hicieron excelentes, las exposiciones de cada uno, pero lamentablemente no se pudo dar las diapositivas. Entonces aquí les presento un resumen de esa clase. Sin embargo, vamos a repetir esta diapositiva el próximo martes para que vayan allí repasando, estudiando, y también otras que faltan. Ya cuando complete el número de diapositivas, ya se las envío a través de WeTransfer. Bien, mis hermanos, que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.